me enteré. Voy a hablar con alguien que sabe del tema, que es Fausto Espotorno. Bienvenido, Fausto, ¿cómo te va? Ay, cada vez que hago una... Estás muteado, Fausto. Hola, Fausto, si me estás escuchando, estás muteado. Fausto. Ahora sí, no me mutees, Fausto, no me mutees. Siento mal que me muteás. Es el nuevo verbo, ¿no? Los últimos 5 años ese. No existía. Claro. No se mutea más. Bueno, ¿qué haces? ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien. Buenísimo. Escuchame, ¿me explicas eso del informe, del Fondo Monetario, que la reserva crítica, que no eran tan crítica, que no es tan preocupante, que sí, que no, que más o menos? Mira, estaba revisando los informes del FMI publicados, oficiales. Sí. Y no hay un informe. Lo que sí hay es una conferencia de prensa donde se le pregunta al FMI, a COSAC, que es el que maneja sobre el tema de reservas y el tema de las metas, ¿no? Sí. Y la verdad es que lo que dice COSAC es, sí, bueno, ya veremos, los resultados ahora son muy positivos y veremos los waivers que haya que pedir en los próximos días. Uh-huh. Porque, ojo, la revisión, el tema es así, el informe tiene que salir, el informe oficial todavía no salió. Sí. Está por salir ahora, es lo que dijo COSAC estos días, ¿no? Entonces, aquello que se está hablando probablemente es una parte del informe que no es el informe final, no es el oficial, y si sale esto de la conferencia de prensa, de cosas que dice, bueno, no, sí, se hay que pedir un huevo y se pide, o sea, como diciendo, no le dio mucha relevancia tampoco, ¿no? Uh-huh. Y habló de los potenciales waivers, tampoco dijo que hubiera un waiver, que haya que pedir un waiver, así que no lo veo muy dramático el asunto. Ok, ¿en qué situación estamos? Porque estamos ahora, viste, de golpe decía, para, entonces, ¿qué pasa con el fondo? Sí, waiver, no waiver, nos están evaluando todo el tiempo. ¿En qué situación estamos en este momento? El gobierno viene diciendo que vienen sobrecumpliendo determinadas metas, que al gobierno anterior no respondían una sola meta y le seguían dando permisos o le seguían autorizando cosas. Y este gobierno dice, no solamente cumplimos, sino que sobrecumplimos, así que con el Fondo Monetario Internacional no hay ningún problema. Es más, ellos a veces nos dicen, aflojen un poquito, muchachos, no hace falta ir tan a fondo. Bueno, a ver, está claro que esto para una breve explicación de cómo funciona el acuerdo con el FMI. Los acuerdos con el FMI tienen múltiples metas, pero básicamente se dividen en dos tipos de metas cualitativas, metas cuantitativas. Las cualitativas pueden ser, bueno, la reforma laboral, hay que empujar la desregulación, etcétera, etcétera. Las cuantitativas son estas metas que te ponen una meta de déficit fiscal, una meta de déficit de reservas, hay metas de todo tipo, hay metas de futuros del dólar, hay metas de un montón de cosas, ¿no? A ver, en general el gobierno, por lo que vemos viendo en los números, viene cumpliendo casi todas las metas. Puede ser que algunas metas le quede corto, como la de reservas. Estamos hablando además de que esta es la primera revisión del acuerdo. Los acuerdos son de corte anual realmente. Lo que pasa es que esta es como la revisión, no es como el boletín de mitad de año, que te dice, va a ver cómo vienen las notas, pero no es que te llevaste la materia a diciembre ni te repetiste el año. Simplemente estamos viendo cómo vienen las notas. Y en ese boletín, bueno, tenés alguna nota que está para mejorar, etcétera, pero todavía no estás incumpliendo nada, ¿no? Uh-huh. Vamos por esta manera. Si errar todo el acuerdo como antes era repetir el año, claro, y que o la otra alternativa es que te lleves una materia porque no te fue bien esa materia. Bueno, esta revisión del artículo 4 no es una cosa ni la otra, es más bien el boletín de mitad de año, ¿no? El boletín del primer trimestre, por así decirlo. Perfecto. Entonces, te puede decir que estás más con una materia que tenés que recuperar, pero no estás al punto de decir, bueno, efectivamente violaste el... Y esa materia en la que estamos bajos es el tema de reservas. ¿Por qué el gobierno no puede acumular reservas? ¿Es una cosa circunstancial? ¿En algún momento sí va a tener la posibilidad de empezar a recuperar reservas? ¿Es una cuestión de, bueno, está bien, ahora no está recuperando, pero en 2 meses recupera? ¿O dónde se traba esa situación? Bueno, esa es muy buena pregunta. Y acá ya la respuesta es mucho más complicada. Vas a tener que tener un poquito de paciencia con esto. A ver,
hay dos formas de acumular reservas, ¿no? O tres, si querés. Una es tomando deuda, es decir, bueno, tomamos deuda, hacemos los dólares y guardamos los dólares en las reservas. Obviamente ese tiene un problema, que estás tomando deuda para guardar dólares en una caja de seguridad, en el fondo, y pagando intereses. Claro. ¿No? Para lo cual decís, che, no sé si es lo más conveniente del planeta. Igual el gobierno lo ha hecho en poquito. La otra alternativa es la más sólida, que el gobierno no está haciendo también, que es comprando reservas con el superávit fiscal. ¿No? O sea, el gobierno tiene superávit fiscal, compra dólares con eso y lo guarda en el Banco Central, ¿no? Esa es la mejor forma porque es como hacemos nosotros, vos y yo, Claro, cualquiera que quiere te juntar sobra un dólares. poco, ahorraste un poquito, juntás esos pesos y los cambias por dólares. Exactamente, me lo guardo. Ahora, esos son los dólares que está comprando con el superávit primario. Ahora, es cierto también que una parte de los que está comprando, los está comprando porque los necesita para pagar intereses en dólares. Y otra parte sí se los va a ahorrar. Pero lo que se va a ahorrar, dado el superávit fiscal que estamos esperando, no es suficientemente grande como para cumplir la meta del FMI. ¿Está bien? O sea, el superávit primario es de 1,6, se espera, del PBI. De eso hay que pagar intereses. Ahí te va a quedar, calculamos que intereses va a ser 1,4, te va a quedar 0,2 del superávit fiscal total, que son cerca de 1.500 millones de dólares, 2.000 millones de dólares máximo. O sea que eso es lo que va a poder comprar en reservas el gobierno, que no es suficiente para cumplir las reservas. Entonces queda la tercera opción de comprar reservas, que es que el Banco Central compre dólares emitiendo pesos o vendiendo bonos del gobierno. ¿Está bien? Sí. Y acá te das cuenta del problema. Y esa es la forma más grande que tiene para acumular reservas. Claro. O vende bonos del gobierno que tienen cartera. El Banco Central tiene un montón de deuda del gobierno en cartera que se le fue colocando durante mucho tiempo. Y además ahora tiene LECAPS, o sea, ya se ordenó toda esa parte. Los bonos que tiene el Banco Central los puede vender, gran parte. O tiene que emitir pesos. Pero ya te das cuenta que si emite pesos y el mercado no quiere pesos, se te va la inflación. Claro. Entonces, solamente puede emitir pesos si hay un aumento en la demanda de pesos. Y en segundo lugar, tiene la opción de vender bonos en dólares. Y otra vez, si no hay un aumento en la demanda de bonos en dólares, o bonos en pesos, pero contra dólares, para acumular reservas, lo que va a pasar es que va a subir mucho la tasa de interés o el riesgo país. Entonces, la gran dificultad que tiene el gobierno es que esta última opción, que es que el Banco Central venda bonos en dólares y se haga los dólares para acumular reservas, o emita pesos para acumular reservas, requiere que el mercado esté demandando los pesos o los bonos para que eso suceda. Y como te das cuenta con el riesgo país y con el escenario global como está, la verdad es que no hay mucho interés en bonos argentinos en este momento, porque el mercado global no está comprando bonos de países emergentes en general. Así que de ese lado mucho no tiene. Y la de pesos sí, la demanda de pesos se va recuperando, pero bueno, si se pone muy lenta la recuperación de la demanda de pesos, va a comprar reservas más lentamente, ¿no? Sí. Ahí está la gran dificultad, no es solamente... La otra es que tenga más superávit fiscal, pero ya podría ser un problema para la actividad económica eso, ¿no? Así que está medio limitado el gobierno para comprar reservas mediante esos dos esquemas. Claro. Porque a esta altura del partido lo que le queda es, bueno, ser más suave con la lucha contra la inflación y, bueno, que suba el dólar más y, bueno, pues ser un riesgo grande para mí. Claro. Claro, viste, es más que nunca te estoy escuchando y esa metáfora de la frazada corta, no es una frazada corta, es una frazada corta y angosta. Porque corta y angosta. Tirás de un lado, tirás del otro, digamos, hay que dejarla ahí en el medio y siempre te va a quedar algo al aire libre. ¿Viste? Claro. Y escúchame. ¿Viste? Que nunca No hay forma de estirarla. Escúchame, y todo este movimiento, esta incertidumbre que se generó producto de este exceso de peso, acá aparecieron estas maniobras difíciles de entender para nosotros, de estas cuestiones, de estos instrumentos monetarios que utiliza el gobierno, ya se acomodó, ya pasó esa tormenta, ya se acomodó ahí el dólar y ahí se va a quedar. Parecería que está acomodándose. Mirá, eso que pasó fue justamente esto. El gobierno terminó de limpiar el sistema monetario
Lo que quería hacer el gobierno es terminar de limpiar el sistema monetario. Sacar de lo que quedó las LELIQs, las convirtió en LEFI, y las LEFI, que era un instrumento medio raro. Voy a tratar de explicar esto porque es súper técnico, pero por ahí A ver, dale. se entiende. Estaban las LELIQs, ¿te acuerdas de la bola de LELIQs? Sí, claro. La bola de LELIQs. Las LELIQs tenían varios problemas. El primer problema es que crecían continuamente. Porque era como una avalancha. Porque los intereses de las LELIQs se pagaban con más LELIQs y los intereses eran un montón. Sí, claro. Entonces, que era una avalancha de LELIQs, ¿no? Y como las LELIQs se pagan con más LELIQs y los intereses eran muy altos, que estamos hablando de más del 100% anual, llegó a 160, no sé si nos tocó 200% de la tasa de interés anual. Sí. Una guasada significa que si tengo una tasa de 160%, en un año más que se me duplican las LELIQs, ¿no? Y eso generaba una pelota de LELIQs en los bancos y se iba comiendo el crédito del sector privado, porque si los bancos tienen que comprar cada vez más, prestarle cada vez más plata al Banco Central, las LELIQs es una forma en que los bancos le prestaban plata al Banco Central, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, si los bancos le tenían que prestar cada vez más plata al Banco Central, los bancos se iban quedando sin plata para prestar al sector privado, que es lo que pasó. Por eso el crédito al sector privado se derrumbó. Cuando el gobierno dijo, bueno, esto hay que cortarlo, en julio del año pasado logró frenar la inflación lo suficiente y las cosas calmar lo suficiente como para decir, bueno, ahora tengo superávit fiscal y hagamos por lo menos los intereses de las LELIQs ya no las pagamos en el Banco Central, las vamos a pagar con superávit primario, con superávit fiscal. Con lo cual no crecen más. Primera resolución de la partida del año pasado, eso. Y después cambió las LELIQs por LEFI, que era el instrumento que era ya un bono del Tesoro, entonces el que pagaba los intereses era el Tesoro con superávit fiscal. Pero ¿por qué lo hacían esto? Porque los bancos tenían tantas LELIQs en su cartera que sacar las LELIQs de un día para otro iba a generar un problema de liquidez en los bancos. O sea, los bancos no iban a pagar crédito, no iban a poder hacer nada. Entonces le dio las LEFI, que era un instrumento que era bastante líquido, que los bancos podían venderlo y comprarlo al Banco Central libremente, de tal manera de siempre tener liquidez, de siempre tener peso disponible para devolver depósito, por lo que fuera. Era como un paso intermedio. El paso final fue reemplazar las LEFI por otras LE, que son las LECAPs. Siempre que empiezan con LE son letras. Sí. Pero ¿cuál es la diferencia con las LECAPs? Las LECAPs cotizan en el mercado. La podés comprar vos, la puedo comprar yo, la puedo comprar cualquiera. Bien. ¿Está bien? Cotizan en el mercado. Y además no son tan líquidas. Con lo cual, los bancos, a partir de ahora, tienen que encargarse ellos de proteger su liquidez. De estar como cualquier banco del mundo. Y a partir de acá, la operación es como cualquier operación bancaria en el mundo, donde el Banco Central tiene LECAPs en su cartera, los bancos también. Y si los bancos necesitan plata, tienen que vender las LECAPs en el mercado o vendérselas al Banco Central a precio de mercado. Claro. Y así se les va a dar liquidez. Pero ya empieza a ser un régimen más tradicional de Banco Central. Pero ya no te protege el Banco Central con las LEFI. Las LEFI eran como una especie de seguro de liquidez. O sea, siempre que tenías un problema, venía el Banco Central, te ayudaba, te salvaba la vida. Sí. Acá tenés que empezar a tener vos tu propia responsabilidad. Bueno, ese cambio de LEFI a LECAPs generó un problema en algunos bancos que estaban medio cortos de liquidez. Al sacarle un instrumento súper líquido como las LEFI, le diste un instrumento más largo como las LECAPs y no tan líquido, ojo, siempre se pueden vender las LECAPs, no es que no sea de liquidez, pero fíjate qué pasa con las LECAPs. Las LECAPs son un instrumento que lo vendes en el mercado, tiene un precio de mercado, puede subir o bajar. Claro. Si todos los bancos quieren venderlas juntos, sí, baja la bajan de precio. Entonces, exacto. plata vas a tener, pero menos. Y a eso a los bancos mucho no les gusta. No, Entonces, claro, obviamente. No querían meterse con las LEFI, no, te pagaban, yo tenía 100 de LEFI, se la pagaba el Banco Central me daba 100 y siempre tenía liquidez. Era como un súper seguro. Pero bueno, ahora vas a este sistema y eso generó que se quedaran. Primero el gobierno compró todas las LEFI, emitió un montón de pesos para comprar las LEFI. Para sacarlas porque vencían. Sí. Con lo cual los bancos tuvieron mucha liquidez de repente. Ahora dijeron, tengo mucha liquidez. Bueno, acá dijo el gobierno, acá les di las LECAPs. Y les puso muchas LECAPs en el mercado, absorbió muchos pesos. Muchos bancos dijeron, no, pero no me quiero la liquidez, qué sé yo, me quiero quedar con los pesos. Subió la tasa de interés muchísimo, hasta que, bueno, los bancos se ordenaron, algunos tuvieron que hacerse liquidez, otros no, y bueno, empezó a bajar la tasa de nuevo, ¿no? Pero fue todo un problema más bancario y te das cuenta que es súper técnico. No, sí, un quilombo, pero estábamos todos preocupados, diciendo, llegó el dólar a la mierda, que no sé qué, ahora se acomodó, ya quedó ahí, ya está todo más o menos acomodaron las fichas,
y supuestamente Claro. salimos de la turbulencia. Pero hubo una Sí, turbulencia. por eso digo, igual quedan algunas fichetas por acomodar, porque ya empieza a haber bancos individuales que pueden haber quedado muy ilíquidos, y entonces van a tener que salir a vender estas letras, o muchos bancos que quedan algunos. Pero ya son cosas muy puntuales. Además, pensé Bien. que el principal banco que estaba en este problema era el Banco Nación. Ok. Así que, y ya lo resolvió, entonces ya lo que te quedan son alguna cosita por ahí, Está bien. que puede haber quedado desordenado, pero ya esta etapa terminó. Buenísimo. Bueno. Pero sí, súper técnico, te das cuenta que es una cosa súper No, técnica es de un los quilombo. bancos. Menos mal. Pero en el fondo lo que pasa es lo siguiente: los bancos toman plata a plazo fijo, máximo 30 días, 60 días como mucho, ¿tá? Y te tienen que devolver a vos la plata más los intereses. Ujú. ¿tá? Eso siempre. Ahora, no les gusta tener parte de esa plata invertida en un bono que es de 30, 60, 90, 180 días, mucho más largo, y que encima fluctúa de precio. Claro. Por eso es que los bancos estaban medio negados con Y eso. sí. Descubrieron Pero- que hay pero algunas bueno. inversiones que corren riesgos, no como las que estaban haciendo últimamente. A ver, descubrieron eso, pero además venían con un régimen muy... Tampoco es para echar la culpa a los No, bancos, no, vienen no, ya por de supuesto. regímenes. Obvio. Tampoco te puedes reconvertir todo el negocio en 2 patadas. No, se entiende, se entiende. Bueno, tranquilidad entonces. Bueno, tranquilidad con el Fondo Monetario, tranquilidad con la política económica. Se subió un poquito, se acomodó, ya no está tan cerca de 1.200, ahora va a estar más cerca de 1.300, pero probablemente tengamos unas jornadas de tranquilidad por algún tiempo. Sí, Fausto, y gracias. con el dólar, Decime. y con el dólar sí una cosa, Sí. aclararle a todo el mundo. Estamos en un régimen de tipo de cambio flotante. Sí, Y un régimen de tipo de cambio flotante con bandas. Y las bandas también específicas, son 1.000 a 1.400 y algo. claro. Si el gobierno establece un régimen de tipo de cambio flotante entre 1.000 y 1.400, significa que va a fluctuar en esos valores. Bien, Y bueno, y es un régimen de tipo de cambio flotante, y las cosas son así. está bien. Ahora, tiene ventajas y desventajas. No hay que preocuparse tanto porque fluctúa el tipo de cambio. No, claro, es la falta de costumbre. Fausto, querido, gracias. Como siempre, un placer. Un abrazo grande. De nada, abrazo grande, hasta Chau, luego. chau, Fausto Potorno, ayudándonos a entender esta cosa tan compleja de lo que fue el quilombo y por qué se movió tanto todo el tema de tasas,